Súper sencillo, 4 clics hemos creado una tabla. Esta tabla la podemos alimentar y la podemos alimentar de diferentes maneras. Podemos añadirles datos en tiempo real y podemos añadir datos por OPC, por OPC-UA, añadir datos de texto, añadir datos, por ejemplo, de un Ewon que vengan del Data Mailbox, etcétera, etcétera. Los que visteis las formaciones, hice el ejemplo de cómo funciona el Data Mailbox en el Ewon e hice el ejemplo de cómo funciona en el Pluto. Los que no podéis acceder a estas grabaciones, entonces es muy sencillito, todo a base de clics. Yo me conectaré aquí, rellenaré en este caso un token. Vamos a intentar coger un dato. No pensaba hacerlo, pero va, me vengo arriba. Mientras, si quieres explicar alguna... Sí, es muy importante entender cuál es la gran ventaja de Pluto. Pluto trae de manera nativa los drivers más típicos del mercado. Es decir, nos podemos conectar a virtualmente cualquier formato industrial de bases de datos que ya exista. Entonces, si tenemos una base de datos de cualquier tipo de consumo, de cualquier tipo de cosa que tengamos ahí y queramos hacer informes por encima de las capacidades de esa escala o queremos mezclar dos escalas de dos fabricantes diferentes. Esto es un poco los Frankenstein de las fábricas, ¿no? Los Frankenstein de los clientes que nos encontramos muchas veces. Si queremos hacer eso, Pluto lo que nos permite es conectarnos a estas distintas fuentes. Muy bien, aquí lo que... En este caso estamos hablando de un Ewon, los que sabéis las formaciones, para poder conectarnos a los datos que Ewon genera y sube al cloud, etcétera, etcétera, necesitamos un token. Aquí tengo el token, me conecto y aquí tengo el equipo que está subiendo datos a Pluto. Tan sencillo como seleccionar la tabla que acabo de crear, decirle que me recoja los datos cada 30 minutos y ya tengo configurado Pluto para empezar a recoger datos de forma automática. Posibilidades, como hemos dicho, le podemos enviar archivos por CSV, los interpretará, los leerá y los meterá en la base de datos. Puede coger datos de un Ewon, puede conectarse a bases de datos existentes, puede coger datos en tiempo real de un OPC-UA, etcétera. Y todo a nivel de clics, sin necesidad de tener muchos más conocimientos. ¿Qué más opciones tenemos dentro de lo que sería la gestión de datos? Cuando estamos cogiendo datos en tiempo real, cuando estamos cogiendo datos con el OPC-UA, lo que tenemos que decirle a Pluto es, yo leo el dato de forma instantánea, pero yo le tengo que decir cuándo lo hago persistente en la base de datos. Para esto tenemos la opción del Data Login, y el Data Login lo que nos va a permitir, aquí en la columna de la derecha, es guardar los datos cuando cambien, guardar los datos cada 5 minutos, guardar los cambios cuando una serie de variables cumplan una determinada condición, o guardar los cambios, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 8, cuando acaben turnos, etcétera, etcétera. Flexibilidad total a la hora de almacenar los datos que nosotros necesitamos cuando nos vienen en tiempo real. Cuando los datos vienen de otro sitio, de un Ewon, de un CSV, ha sido la herramienta, el Ewon, el ordenador que genera el CSV, la que ha decidido el timestamp de esos datos. Está claro.